Bueno, Juan Carlos Perkovich es del Ruber Internacional, que es uno de los grandes hospitales de referencia de España y de Europa. Quiere decir que Madrid tiene los mejores hospitales de Europa, con bastante diferencia además. Bueno, pues él es el jefe del servicio de endocrinología y nutrición. Y hoy es el día en que se evoca, porque la mayor parte de la gente le suena, pero no sabe exactamente muy bien, la famosa glándula tiroides, qué es, en qué consiste, por qué se atribuye al tiroides o a problemas con el tiroides, todo tipo de cosas, desde engordar, adelgazar, enfermar, etcétera. Y aquí, pues lo mejor es que nos lo cuente alguien pues sí, que sabe. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, ¿cómo podríamos definir? Bueno, podemos, eso lo sabe usted, pero ¿qué es exactamente el tiroides? La glándula tiroides. La glándula tiroides es una pequeña glándula dentro de la endocrinología ubicada en la base del cuello, delante de la garganta, ¿no? Y debajo de la nuez de Adán. Se encarga de producir 3 hormonas, las 2 hormonas tiroideas T4 y T3 y otra que se llama calcitonina. Las hormonas tiroideas son las más conocidas y ellas se encargan de interactuar con todas las células. Cuando digo todas las células del cuerpo humano ingresan a la célula y activan de forma enzimática su funcionamiento. Imagínate la... O sea que es la gasolina de todo el cuerpo, casi. Así es. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuándo se ha descubierto exactamente? Porque muchas de los descubrimientos, digamos, médicos tradicionales les daba un aspecto mágico a veces, lo cual no quiere decir que no se viera, que hacían cosas, pero no se sabía exactamente cómo, y se le atribuía pues diversas funciones, ¿no? Bueno, el alma ha variado desde el estómago al hígado, el páncreas, el cerebro, en fin, el alma está en todas partes y en ninguna. Pero en el caso del tiroides, ¿cuándo se empieza a estudiar, digamos, científicamente, se ve qué efectos tiene y cómo se puede tratar? Mira, una cosa interesante es la historia del bocio, ¿no? En que está incluida todo el mundo, ¿no? En el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, pues habían los cretinos, ¿no? Eso que es ¿no? una palabra ofensiva, pues en su momento era una palabra amigable. Quería decir, los cretinos del Alpes, quería decir algo como pobres hombres, ¿no? Sí. Algo así como ahora hermoso y obesidad. Sí. Podría ser un símbolo. ¡Qué hermoso es mi niño! Eso decía yo que estaba gordo. No querían ofenderlos. Entonces, en esa época, solamente por el déficit del yodo, nacían con problemas, cara toscas, retraso mental, y así van viviendo. Y el bocio era muy clásico. Aquí en España hay una película sobre las urdes, que se atribuía también a la endogamia. No se sabía muy bien exactamente lo que pasaba. No se sabía. Fue muy curioso porque encontraron este elemento, el número 53 de la tabla periódica, lo encontraron de casualidad tratando de hacer armamento para las guerras napoleónicas. Y salió una espuma de repente, un humo que era de color violeta, y le pusieron yodo porque quiere decir color violeta. Y a partir de ahí se descubre este elemento, y lo que se dieron cuenta, ahí en los Alpes, ¿no?, que a esta gente, si le daban productos marinos, sobre todo algas, resolvían el bocio. Y en Suiza fue donde lo hicieron. Pero antes de eso, ya en el Imperio Incaico, hay crónicas sobre cómo llevaban las algas, los yuyos, los llevaban desde la costa hasta la sierra, en las montañas, para resolver los bocios que habían. Entonces, que era bastante común en esas zonas tan altas de Cuzco, etcétera. Claro. Pero entonces la sal, ¿la tenemos que consumir yodada? ¿Eso afecta tanto, doctor, a nuestra alimentación? Claro. Porque el tiroides y la alimentación siempre nos han dicho que están estrechamente relacionados, a pesar de no ser aparato digestivo. Claro. Hoy en día la estrategia que tuvieron fue poner yodo a la sal. Ajá. Para tratar de expandir este beneficio, ¿no? Entonces, pero aparte de la sal era una manera de asegurar que todos lo tomaran. Muy bien dicho, muy bien dicho. Era una forma de asegurar que no fue muy bien tomado. Claro. Y que tuvieron que cambiarle de nombre y le pusieron sal entera como para que la gente lo asumiera. Estaba pensando lo del cuadro famoso de campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. ¿A quién se le ocurre? Al rey de Hungría, que explicó que era la vacuna. Le vamos a meter una cosa que está medio muerta, que no os va a hacer nada y os va a curar. ¿Cómo? Bueno, que huían, y la verdad es que lo leo es impresionante. Todavía hay gente huyen así. Con todo lo que tienen, porque, bueno, si hay gente que ahora les ha dado por las vacunas, que es una vacuna, o sea, no te están metiendo el mal, pero la gente tiene un atavismo
que es muy difícil. Por eso cuando he dicho yodada, digo, es para engañarlos. Claro. Porque Pues si sí. no, no lo admitían. Mira, pasó con la patata en Alemania, que no la querían. Una expresión típica de la enfermedad tiroidea también es, en un cuadro ya que lo has mencionado, la Gioconda. La Gioconda tú la ves y le falta la cola de las cejas, que es un signo de hipotiroidismo que se llama madarosis. Es amarillenta, que es un signo del hipotiroidismo. Tiene mixedema o edema en la mano y tiene una sonrisa que nosotros la solemos ver cuando un hipotiroideo no está bien tratado. Increíble esto de los cuadros, cómo lo habían Fíjate. reflejado. Sí, pero esas son las principales representaciones, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hipotiroidismo e hipertiroidismo y, sobre todo, el difícil diagnóstico o por lo menos los síntomas tan difusos, ¿no? Que aparecen por lo menos para las personas que incluso a veces llegan a confundirse con síntomas de la menopausia, por poner un ejemplo? A ver, Es tan frecuente esta enfermedad que siempre hay que sospecharla. Se da entre el 5 al 10% de la población, Ujú. que es extremadamente frecuente. Lo que te dije, si todas las células están afectadas, se van a expresar de diferentes formas, pero con lentitud en el hipotiroidismo. Si el intestino se expresa, estarás estreñido. Si se expresa la memoria, estarás lento. Si se expresa el peso, ¿no? Podrás subir de peso. Entonces la gente en media se puede dar cuenta en 2 a 3 meses de un hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo es otra cosa. Si tú eres un poco nervioso y un poco tienes ahí actividad incrementada, te demoras más. Puedes demorarte de media 3 a 4 meses para que se enteren que tienes hipertiroidismo, pues lo asumes como tuyo. sí. Ahora, si tú eres más calmado, más sosegado, cuando tienes un hipertiroidismo al mes ya estás acudiendo al médico porque comienza a temblar la mano, a perder peso. Y si tienes suerte, porque si no tienes suerte, 1 cada 4 personas con hipertiroidismo, los ojos saltan para adelante. Entonces ahí te das cuenta. Y el médico, porque el enfermo no tiene por qué saberlo, pero los médicos están suficientemente informados hoy para que ante un síntoma así no duden de esto es tiroides. Lo que pasa es que las hormonas tiroideas es de práctica habitual pedirlas. Entonces no suelen llegar personas, al menos que sean las personas que dicen yo no voy al médico, ¿no? Pero es O algo sea, que se suele sale en pedir. el análisis, queda claro. Hay algo que se suelen pedir, entonces solemos pillarlo. Ahora, si tú no has ido un año al médico y te pasa, sobre todo si tienes familiares autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son entre 80 y 100. Entonces, si tienes algún familiar con vitíligo, con psoriasis, con celiaquía, con artritis reumatoide, tienes que estar más atento. Entonces, estar más pendiente de hacerte tus analíticas anualmente porque entre ellas a veces se comparten. ¿Qué papel tiene el ADN en esta enfermedad, en estas? La genética es muy, muy importante. O sea, los pacientes que tienen familiares con hipotiroidismo, sobre todo las mujeres, es muy probable que tengan hipotiroidismo a lo largo de la vida, No se puede prevenir de ninguna manera. No hemos encontrado la forma. En todo caso, estas enfermedades aparecen cuando estamos más estresados. Entonces, una buena vida, ¿no? Dormir bien, comer bien, estar con un peso adecuado, pues puede ayudar a que las enfermedades autoinmunes no salgan. Pero es verdad que a veces no es un estrés solamente de lo malo, también puede ser de lo bueno. Por ejemplo, una persona que se ha ganado la lotería, Sí. o una persona que se ha quedado en bancarrota. Entonces, Sí. es difícil. Con el que se casa por tercera vez, se pone la cinta, se pone a correr la media maratón y Es un puede clásico. morir de satisfacción. Pero suelen ser enfermedades relacionadas con la edad, ¿no? Con ir cumpliendo años. O también hay niños que padecen problemas de tiroides. Los niños es menos frecuente. Sobre todo lo peligroso es que si nacen con un problema tiroideo, en 3 o 6 meses ya es inevitable el daño. Ya se creó. Por eso hay una prueba hoy en día que se llama la prueba del talón. Así, Apenas naces, todos los bebés de la... Se lo hacen. pinchacito y se ¿Eso dan ya cuenta. es universal? Es universal, pero lamentablemente en los países menos desarrollados no llega como tiene que llegar, ¿no? ¿Pero eso es por un atavismo también o por qué? Porque tampoco es que sea especialmente caro, ¿no? No, no es especialmente caro y es, como tú dices, una situación de atavismo. Así ¿Y que- cuáles son los problemas que podemos generar en nuestro cuerpo si no nos tratamos de cualquier enfermedad relacionada con el tiroides? Cuando eres mayor, pues las cosas son mucho más reversibles, ¿no? Pero cuando eres niño, las cosas se hacen irreversibles. Yo nunca voy a olvidar un paciente que llegó con el sodio bajo, hipotenso, prácticamente muriéndose. Lo traía la madre, tenía 30 años. Y llegó y nos fijamos que era hipotiroideo y estaba ingresado, ¿no? En 10 días el pelo blanco se transformó en negro. Y de no poder hablar, en 10 días ya podía hablar.
Me acuerdo como curiosidad que nos dimos cuenta que ya estaba bien cuando pasaban las enfermeras o el personal y ya él estaba atento. Claro, ya miraba. Claro, Bueno, miraba. ¿y cómo consiguió que no lo beatificaran? Porque hace esto un médico, toda la vida hubiera sido, si no santo, por lo menos beato. Nos suelen agradecer cuando pasan este tipo de Y circunstancias. padecer alguna de estas enfermedades hipo o hiper puede desencadenar un cáncer. ¿Son enfermedades previas a tener cáncer de tiroides o ese es un asunto completamente diferente? Mira, yo te tendría que decir que es un asunto totalmente diferente. Hemos visto en los pacientes con enfermedad de Hashimoto podrían tener un poco más de prevalencia, pero por ahí no va. El cáncer de tiroides ya sería un problema estructural. Más o menos la mitad de la población vamos teniendo nódulos a medida que va pasando el tiempo. Y de 100 personas que tienen nódulos, 5 son neoplasias. Es el cáncer más frecuente en edades jóvenes, de 20 a 40 años más o menos. Es el segundo cáncer más frecuente después del de mama. Y es una neoplasia que gracias a Dios va bien. Las mujeres viven un 95% y los hombres aproximadamente un 90%. Todo lo que iban a vivir, lo van a vivir. Hay que pillarlo a tiempo, ¿no? A eso le iba a decir, porque siempre se dice que el gran problema del cáncer es que te pille joven. Porque si te pilla mayor, todo es más lento, el cuerpo desarrolla más lento, etcétera. En el caso del tiroides y en su experiencia, no es que sea muy mayor, pero algún año llevará, si no, no estaría mandando en el Ruber. ¿Cómo ha evolucionado, digamos, la formación y luego cómo ha evolucionado el paciente, si es que ha cambiado? Sí, ha cambiado el paciente porque ahora hay mayor frecuencia en las edades jóvenes. En principio, de todas las personas que deben fallecer, el 6% tenía una neoplasia, entre el 5 y el 6% una neoplasia de tiroides y no ha fallecido por eso. O sea que es bastante indolente. O sea que lo consiguen fijar, digamos. Sí, va bien. El tratamiento es quirúrgico básicamente, se puede dar yodo y hoy en día están habiendo otras terapias para los que ya han hecho metástasis. No es una enfermedad que metastatiza a los diferentes órganos, solamente a la región locorregional. Nosotros tenemos una técnica que los pinchamos y en el momento le damos el diagnóstico. Entonces hay que saber qué nódulo pinchar, cómo seguirlos. Ahí ya viene el arte de la medicina. Y doctor, los pinchazos que se están haciendo ahora las personas para adelgazar, ¿todos estos productos afectan de alguna manera? Me refiero a Ozempic, todas estas, todas estas fórmulas en teoría rápidas para perder peso, ¿pueden afectar al tiroides de alguna manera? En el inicio estábamos atentos por un cáncer de tiroides que es rarísimo, que se llama medular de tiroides. Eso ya ha desaparecido. En todo caso afecta cuando una persona pierde peso, hay que disminuir la dosis de hormona tiroidea porque realmente puede estar sobrepasado. Si perdió 30 kilos, o sea que ahí hay que actuar. En el tiroides en sí no afecta, son fármacos realmente que hoy en día se han posicionado no solamente en la reducción de peso, sino en todos los beneficios cardiovasculares. Iba a decir, ¿qué otros? Porque al principio como todo lo que funciona, uy, será algo malo, no puede ser bueno y tal. Y sin embargo, lo que no deja de aparecer es como la aspirina, que de valer para una cosa al final valía para 25. ¿Para qué sirve realmente este tipo de fármacos tipo Ozempic? Estos fármacos se crearon en el 2005, ahí fue el primero. Lo que pasa es que la población los ha conocido como Ozempic, pero nosotros ya habíamos trabajado con otros, por lo menos con 5 o 6. Nosotros ya habíamos visto cómo actuaban, eran diabetes, ¿no? Y cómo actuaban en el peso, ya le habíamos cogido la mano y veíamos los lípidos, la glucosa, el ácido úrico, todo mejor. Aparte, algunos pacientes nos contaban, estamos un poco más estables, sobre todo los pacientes que son más compulsivos. Cuando ya vieron que el fármaco podían potenciar la parte de la reducción del peso, ya fueron como especializándose y es lo que están haciendo ahora. Lo que sí se ha descubierto, yo creo de una forma casual, son los beneficios que ha ido dando. En parte porque la obesidad y la grasa que tenemos produce 300 enfermedades. O sea, ya ahí estás controlando 300. Y todas las enzimas, las interleucinas y las sustancias que producen la obesidad son las que nos llevan en esta vida y nos matan. Entonces, eso es en parte. Y por otro lado, una parte de control a nivel hipotalámico en la saciedad, otra parte de control en la glucosa sin riesgo de hipoglucemia, la apnea del sueño, hoy en día se está estudiando en Parkinson, o sea... Eso le iba, porque lo último que leí fue precisamente, hay dos fantasmas enormes o dos cajones de desastre que son Alzheimer y Parkinson.
que en realidad son muchas variantes dentro de esa fórmula. ¿En qué sentido esto puede ser un avance o en qué áreas avanza? En esta parte todavía está por verse, pero va por el mismo sentido. Lo que te decía, que las sustancias tóxicas que se generan en la grasa son las que nos destruyen, nos producen apoptosis, nos destruyen las células. Entonces, por ahí va. Todavía no está totalmente establecido, pero yo ya he tenido más de un paciente, una neuróloga me lo envía y me dice si lo puedo ayudar. También se puede usar para el alcoholismo. Pacientes con También alcoholismo funciona. los usamos porque les quita las ganas Las ganas de beber, es cierto. y la compulsión en general, ¿no? Ujú. Pasa es que hay que saber darlo y tal vez no hacerlo frívolamente, como tú has dicho, darlo por darlo. Tiene que tener todo un esquema, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, Pues muchas muchísimas gracias. Por favor, Doctor. gracias a ustedes. Y hacemos una vamos a pausa. lo contrario, vamos a comer arroz, pero el arroz no es El malo, arroz estoy tiene que segura. ser muy bueno. o Eso sea, es, vamos a ello, arroces a domicilio. Es la mañana. Es radio.